No soy bonita, dijo Lucía, la voz tan quebrada como la noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba sin piedad el tejado del viejo granero. El viento ululaba entre las maderas y las gotas de agua, casi como dedos helados, se infiltraban por rendijas invisibles. Lucía temblaba no de frío, sino de esa sensación de estar siempre observada y juzgada. Frente a ella, Andrés parecía un refugio, un hombre que conocía la dureza de los inviernos y los calores abrasadores del campo, con ojos pacientes y manos firmes, marcadas por años de trabajo. «No digas eso», murmuró Andrés, acercándose y deteniéndose junto al barril de avena que hacía sombra en la penumbra. «Puede que el mundo esté ciego, pero yo nunca lo estuve ante ti». Lucía bajó la cabeza, con las trenzas de pelo oscuro cayendo por sus hombros. Recordaba tardes de sol, cuando su madre la peinaba en silencio, y cómo se sentía invisible mientras las otras niñas del pueblo reían y mostraban sus vestidos, sus mejillas rosadas y sus sonrisas fáciles. Ella aprendió a ser práctica y sus manos, las mismas que ahora apretaba nerviosa, sabían curar animales, limpiar establos, plantar cebollas y cuando pocos miraban, acariciar la tierra como si fuera una criatura viva y sagrada. La tormenta arreciaba y el granero era un mundo aparte. Olía a heno fermentado, a cuero, a humedad y esperanza. Ramón, el viejo caballo, relinchó, nervioso, y Lucía se acercó para calmarlo, susurrando palabras suaves. Andrés observó ese gesto y en él leyó lo que todos ignoraban, una ternura y coraje que no dependían de la belleza exterior. «Por años», confesó Lucía mordiendo el labio, «he vivido con la certeza de no ser suficiente. A veces intento olvidar, pero el pueblo siempre encuentra una forma de recordármelo». «Nunca te vi esconderte», dijo Andrés. «Tus ojos, cuando miran a los animales, cuando atiendes la huerta, allí está el brillo verdadero. No me dejes que te convenzan de lo contrario». Lucía sintió el calor de esas palabras. Era diferente de los cumplidos vacíos que pocas veces había recibido. Era algo profundo, un reconocimiento. Por un instante midió su vida viajando entre recuerdos. La primera vez que ayudó a parir un ternero, la noche en que su padre se perdió bajo la nieve, las jornadas interminables de trabajo en la granja. Todo eso la había moldeado, pero nunca la habían hecho sentir realmente vista. La lluvia siguió, dibujando patrones en las ventanas sucias. Andrés buscó unas mantas y se sentó junto a Lucía, compartiendo historias. Hablaron de cosechas pasadas, de días malos y buenos. Andrés contó sobre su esposa fallecida y cómo aprendió, por necesidad, que la vida exige más que belleza, exige coraje y bondad. Lucía escuchó y por primera vez se permitió imaginar un futuro donde no fuera solo un fondo borroso. La tormenta no cesó, pero en el granero el tiempo avanzaba con ritmo propio. Lucía salió por un instante a buscar agua y quedó empapada, riendo sin poder evitar que Andrés le ofreciera abrigo y una taza de infusión. El calor de la bebida, el aroma de las hojas y la madera la hicieron sentir en casa. «Quizás no soy bonita como dicen que una mujer debe ser», dijo mirando el humo que se elevaba, «pero quiero aprender a ser suficiente para mí». «Ya lo eres», respondió Andrés tocándole el hombro, «y quien no lo vea es quien está ciego». En las horas finales de la tormenta, Lucía revisó su interior. Miró las sombras proyectadas por la lámpara, escuchó los ruidos del campo y se preguntó cuántas veces se había negado a sí misma la posibilidad de ser feliz por culpa de los juicios ajenos. Cuando por fin la lluvia cesó y la madrugada asomó en tonos lilas por la ventana, Lucía salió al huerto. El aire olía limpio, los brotes brillaban bajo el rocío y Andrés comenzó a preparar el desayuno. La casa de Andrés era modesta, repleta de fotos antiguas, herramientas alineadas, libros gastados y recuerdos de quienes pasaron por allí. Lucía sentía que ese lugar era diferente, como si los muros guardaran una promesa de vida sencilla y honesta.
Mientras comían en silencio, Ramón, ya tranquilo, relinchó en el patio. Andrés preparó una lista de tareas: arreglar la cerca destruida por el viento, buscar cabras extraviadas, revisar las semillas para la próxima plantación. Lucía se ofreció para ir al bosque a buscar leña. Allí, entre los árboles, escuchó ecos del pasado, voces críticas, recuerdos dolorosos, pero también el rumor nuevo de una confianza en sí misma que crecía despacio, alimentada por la ternura con la que Andrés miraba. El resto del día se pasó entre pequeños gestos, risas tímidas, palabras mínimas, miradas llenas de significado. Andrés mostró a Lucía una foto de su esposa. Le contó historias de infancia. Lucía reveló cómo era crecer sin nunca se sentir admirada. En la tarde, juntos en la huerta, Andrés le enseñó cómo identificar brotes enfermos y Lucía explicó cómo usar hierbas silvestres como remedio. El sol se puso envasando a paisaje en un dourado antiguo e Lucía, al final del día, sentirse más leve. Las heridas interiores seguían allí, pero ahora tenía otra voz en su interior, más fuerte, alimentada por la certeza de haber sido vista y valorada. «Gracias por mostrarme lo que no supe ver en mí», suspiró Lucía antes de dormir. «Gracias a ti por recordarme la importancia de mirar con el corazón», respondió Andrés. El primer día de una nueva vida se cerró bajo la promesa de las palabras sinceras y la esperanza en que la belleza quizá no era lo que la gente decía, sino lo que podía construir con sus propias manos. Si quieres seguir cada paso en la transformación de Lucía y descubrir cómo el amor puede vencer cualquier juicio, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en los próximos capítulos de esta emotiva historia. «Buenos días», saludó Andrés desde la puerta de la cocina con una sonrisa que iluminaba la mañana más que el sol naciente. Lucía despertó con el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho que se filtraba por las rendijas de la pequeña habitación donde había dormido. Era un cuarto sencillo, con paredes de madera desgastada y una ventana que daba directamente al campo. Afuera, el paisaje se extendía en ondas verdes y doradas, interrumpidas solo por algunas cercas de madera y los árboles que marcaban los límites de la propiedad. Se levantó despacio, todavía sintiendo en el cuerpo el cansancio de los días anteriores, pero también una extraña sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo había dormido sin pesadillas, sin las voces crueles que normalmente la perseguían en sueños. «Dormiste bien, espero», dijo Andrés cuando ella entró a la cocina, secándose las manos en un paño viejo. «Mejor de lo que he dormido en años», confesó Lucía, aceptando la taza de café caliente que él le ofrecía. El desayuno fue simple pero abundante. Pan casero, mantequilla fresca, huevos recién recogidos y mermelada de frambuesa que Andrés había preparado el verano anterior. Comieron en silencio, un silencio cómodo que no necesitaba palabras, mientras por la ventana observaban cómo las primeras luces del día pintaban el cielo de tonos rosados y naranjas. «Hoy tenemos mucho trabajo», explicó Andrés, limpiando los platos. «Las cabras se escaparon durante la tormenta y necesitamos encontrarlas antes de que se pierdan en el bosque. También hay que revisar el techo del establo. Creo que se filtró agua». Lucía asintió, dispuesta. El trabajo en el campo era duro, pero le gustaba sentirse útil, sentir que sus manos creaban algo tangible. Se puso las botas gastadas que Andrés le había prestado y salieron juntos hacia el prado. La mañana transcurrió entre búsquedas y reparaciones. Encontraron a 3 de las 5 cabras cerca del arroyo, bebiendo agua fresca. Las otras 2 aparecieron en el lindero del bosque, masticando tranquilamente unas hierbas silvestres. Andrés las guió de vuelta al corral con paciencia, mientras Lucía aseguraba las puertas para evitar nuevas escapadas. «Eres buena con los animales», observó Andrés mientras reparaban el techo del establo. «Tienen confianza en ti». «Los animales no juzgan», respondió Lucía con una sonrisa triste. «No les importa cómo luces,
solo cómo los tratas. Andrés dejó de clavar por un momento y la miró con atención. Las personas deberían aprender de ellos entonces. Al mediodía, descansaron bajo la sombra de un viejo roble que se alzaba majestuoso en medio del campo. Andrés había traído pan, queso y agua fresca. Mientras comían, él le contó historias de la granja, de cómo su abuelo había construido la casa con sus propias manos, de las temporadas difíciles y las cosechas abundantes. Mi esposa, Elena, amaba este lugar, dijo con nostalgia. Decía que aquí el tiempo pasaba diferente, más lento, más honesto. ¿Cuánto tiempo hace que ella...? Lucía dejó la pregunta en el aire, temerosa de herir. 5 años. Enfermó durante el invierno y no pudimos salvarla. Desde entonces, la granja ha sido mi única compañía. Lucía sintió el peso de esa soledad, tan parecida a la suya propia. Lo siento mucho. No lo sientas. Elena me enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte. Vive en cada recuerdo, en cada gesto que aprendiste de esa persona. Y me enseñó algo más importante, a ver más allá de las apariencias. Esas palabras resonaron profundo en Lucía. Pensó en su propia vida, en todas las veces que se había sentido rechazada, invisible. Pero ahí, bajo ese árbol, con el sol filtrándose entre las hojas y el viento, acariciando su rostro, comenzó a sentir que quizás el mundo podía ser diferente. Por la tarde, mientras regresaban a la casa, se cruzaron con don Ramiro, el vecino más cercano, un hombre de edad avanzada con una mirada severa y pocas palabras amables. Andrés, saludó secamente, ignorando completamente a Lucía. Veo que tienes ayuda. Lucía está trabajando conmigo, respondió Andrés con firmeza. Es una gran trabajadora. Don Ramiro la miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. Espero que sepas lo que haces, muchacho. El pueblo habla, ya sabes. Que hablen lo que quieran, dijo Andrés, su voz calmada pero firme. Yo sé a quién tengo a mi lado. Don Ramiro gruñó algo ininteligible y siguió su camino. Lucía sintió el familiar ardor de la vergüenza, pero también algo nuevo, la protección de alguien que la defendía sin dudar. No hagas caso, dijo Andrés cuando estuvieron solos. La gente como don Ramiro vive atrapada en sus propios prejuicios. No vale la pena escucharlos. Esa noche, después de la cena, se sentaron en el porche a observar las estrellas. El cielo estaba despejado, un manto negro salpicado de puntos brillantes. Andrés señaló constelaciones y contó las historias antiguas que su abuelo le había enseñado. Mira esa de allí, dijo apuntando hacia el norte. Es Casiopea. Dicen que era una reina que presumía de su belleza. Y los dioses la castigaron, poniéndola en el cielo, condenada a girar eternamente. ¡Qué castigo tan extraño!, murmuró Lucía. Creo que el mensaje es que la vanidad ciega. La verdadera belleza no necesita presumir, simplemente es. Lucía pensó en esas palabras mientras las estrellas brillaban sobre ellos. Poco a poco estaba aprendiendo una lección que el mundo nunca le había enseñado, que su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de la verdad que llevaba dentro. Gracias, Andrés, susurró, por todo. No tienes nada que agradecer, estamos juntos en esto. Y mientras la noche avanzaba, Lucía sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. ¡Cuidado!, gritó Andrés cuando la vaca Margarita, nerviosa por la presencia de un perro callejero, intentó escapar del corral. Lucía reaccionó con rapidez, cerrando la puerta justo a tiempo. El animal resopló inquieto, pero finalmente se calmó cuando ella se acercó despacio, hablándole con voz suave y firme. Tenía un don natural para tranquilizar a las criaturas, algo que Andrés había notado desde el primer día. «Bien hecho», dijo él, acercándose con una cuerda para asegurar mejor la cerca. «Margarita puede ser temperamental, pero contigo siempre se calma». Era el tercer día de Lucía en la granja y aunque el trabajo era agotador, se sentía más viva que nunca. Cada músculo adolorido, cada ampolla en las manos, cada gota de sudor le recordaba que era capaz,
que tenía valor más allá de lo que los espejos reflejaban. El sol estaba alto en el cielo cuando decidieron hacer una pausa. Se sentaron cerca del pozo, donde el agua fresca corría por un pequeño canal que Andrés había construido años atrás. Lucía se mojó el rostro y el cuello, sintiendo el alivio inmediato del líquido frío sobre su piel acalorada. «Cuéntame sobre tu familia», pidió Andrés, pasándole un trozo de pan que había traído envuelto en un paño. Lucía vaciló. Hacía tiempo que no hablaba de su pasado, de esas memorias que prefería mantener enterradas. «Mi madre murió cuando yo tenía 10 años», comenzó despacio. «Mi padre, él nunca supo cómo criarme solo. Trabajaba de sol a sol en el molino del pueblo, y yo crecí prácticamente sola. Y él todavía vive. No, murió hace 3 años, un accidente en el molino. Desde entonces he vivido de trabajos temporales, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba». Andrés guardó silencio, dejando que las palabras de Lucía flotaran entre ellos como hojas en el viento. «Por eso nunca tuve tiempo para pensar en belleza o en amor», continuó ella. «Solo sobrevivir. Y cuando finalmente tuve un momento para mirarme, lo único que vi fue lo que los demás siempre habían dicho, que no era suficiente». «Lucía», dijo Andrés con una intensidad que la hizo levantar la vista. «La supervivencia requiere una fuerza que pocas personas poseen. Eso que llevas dentro, esa capacidad de seguir adelante pese a todo, es más hermoso que cualquier rostro perfecto». Ella sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho algo así jamás. «No sé si puedo creerlo todavía», admitió. «No tienes que creerlo hoy. Solo deja que, día a día, te lo demuestre». La tarde trajo consigo una visita inesperada. María, una mujer del pueblo que ocasionalmente compraba leche y huevos a Andrés, llegó en su carreta tirada por un burro viejo y cansado. Era conocida por su lengua afilada y su afición por los chismes. «Andrés, querido», dijo con una sonrisa falsa, «vine por los huevos de siempre y veo que tienes compañía». Sus ojos recorrieron a Lucía de arriba abajo, evaluando cada detalle con una mezcla de curiosidad y desdén. «Lucía me está ayudando con la granja», explicó Andrés, manteniendo un tono cortés pero firme. «Ah, qué conveniente», respondió María, cargando la palabra de insinuaciones. «El pueblo se pregunta, ya sabes, sobre tu nueva asistente». Lucía sintió el calor subir a sus mejillas, no de vergüenza esta vez, sino de indignación. Pero antes de que pudiera responder, Andrés se adelantó. «El pueblo puede preguntarse lo que quiera, María. Yo no debo explicaciones a nadie sobre a quién empleo en mi propia tierra». María parpadeó, sorprendida por la firmeza en su voz. Por supuesto. Solo cuídate, Andrés. No todos son lo que parecen». Cuando la mujer se fue, Lucía exhaló profundamente. «Esto va a ponerse peor, ¿verdad? Los rumores, las habladurías». «Probablemente», admitió Andrés. «Pero yo he aprendido algo en mis años. La opinión de la gente cambia con el viento. Lo único constante es lo que tú sabes que es verdad sobre ti misma». Esa noche, después de la cena, Andrés le enseñó a Lucía a tocar algunos acordes en la vieja guitarra que había pertenecido a su abuelo. Sus dedos torpes al principio encontraron gradualmente el ritmo, y aunque los sonidos eran imperfectos, había algo hermoso en el esfuerzo. «La música es como la vida», dijo Andrés. «No se trata de ser perfecta, sino de encontrar tu propia melodía». Lucía sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, podía crear algo hermoso con sus propias manos. Más tarde, mientras se preparaba para dormir, encontró un pequeño espejo en la habitación. Durante años había evitado su reflejo, temerosa de lo que vería, pero esta vez, por primera vez, se obligó a mirarse. Vio a una mujer de rasgos sencillos, sí, pero también vio los ojos que habían aprendido a ver bondad en los animales, las manos que sabían curar y construir, la boca que estaba aprendiendo a sonreír nuevamente.
vio las marcas de supervivencia, las cicatrices de batallas ganadas, la fuerza que Andrés había mencionado. Quizás, susurró a su reflejo, quizás él tenga razón, y por primera vez en su vida no apartó la mirada. Afuera, bajo el cielo estrellado, Andrés también miraba las estrellas, pensando en la mujer que había llegado a su granja durante una tormenta. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía con certeza que Lucía había traído algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. El campo descansaba bajo el manto de la noche, guardando secretos y promesas. Los grillos cantaban su canción eterna, el viento susurraba entre los árboles, y dos almas solitarias comenzaban a encontrar consuelo en la compañía mutua. Mañana traería nuevos desafíos, más trabajo, quizás más juicios del pueblo, pero también traería la oportunidad de crecer, de aprender, de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Y eso, pensó Lucía antes de dormirse, era suficiente por ahora. «El mercado», exclamó Andrés una mañana, entrando a la cocina con energía renovada. «Hoy es día de mercado en el pueblo. Necesitamos vender los quesos y la mantequilla que hemos preparado». Lucía sintió un nudo en el estómago. El mercado significaba enfrentar al pueblo entero, todas esas miradas juzgadoras, todos esos susurros que conocía tan bien. Había pasado una semana en la granja, una semana de paz relativa, protegida por los límites de la propiedad de Andrés. «¿Tengo que ir?», preguntó con voz pequeña. Andrés se acercó y puso una mano reconfortante sobre su hombro. «No tienes que hacer nada que no quieras, pero me gustaría que vinieras. Juntos somos más fuertes». Algo en esas palabras le dio coraje. Asintió despacio. «Está bien, iré contigo». Prepararon la carreta con los productos: ruedas doradas de queso cubiertos con paños limpios, tarros de mantequilla fresca, huevos cuidadosamente envueltos en paja y algunas verduras del huerto. Andrés había tallado pequeños letreros de madera con precios justos, y Lucía ayudó a organizarlo todo de manera atractiva. El camino al pueblo tomó casi una hora. La carreta avanzaba despacio por el sendero de tierra, mientras el viejo caballo Ramón mantenía un paso constante. Lucía observaba el paisaje: los campos verdes salpicados de flores silvestres, los árboles que formaban túneles naturales sobre el camino, las montañas azuladas en la distancia. «Es hermoso», murmuró. «Lo es», concordó Andrés. «A veces olvidamos ver la belleza que nos rodea porque estamos demasiado ocupados, preocupándonos por lo que otros piensan de nosotros». Cuando llegaron al pueblo, la plaza central ya bullía de actividad. Comerciantes gritaban sus ofertas, niños corrían entre los puestos, mujeres regateaban precios, hombres cargaban sacos y cajas. El aroma mezclado de pan recién horneado, especias, frutas maduras y tierra llenaba el aire. Andrés encontró su lugar habitual, bajo un gran árbol que daba sombra. Comenzaron a descargar mientras algunas personas ya se acercaban, atraídas por la calidad de sus productos. «Don Andrés, ¿tiene queso fresco hoy?», preguntó una señora mayor con una canasta en el brazo. «El mejor de la temporada, doña Carmen». Mientras Andrés atendía a los clientes, Lucía se mantuvo ocupada organizando los productos y envolviendo las compras. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desaprobación apenas disimulada. Podía escuchar los susurros. «¿Quién es ella?». «La nueva trabajadora de Andrés», dicen. «No es muy agraciada, ¿verdad? Pobre Andrés, tan solo que acepta cualquier compañía». Cada palabra era como una pequeña puñalada, pero Lucía apretó los dientes y siguió trabajando. Recordó las palabras de Andrés: «La opinión de la gente cambia con el viento». A media mañana, una joven elegante se acercó al puesto. Era Isabela, la hija del alcalde, conocida en todo el pueblo por su belleza. Vestía un traje fino de color verde esmeralda, su cabello rubio, perfectamente arreglado bajo un sombrero con plumas. «Andrés», ronroneó, ignorando completamente a Lucía. «Hacía tiempo que no te veía. Deberías venir más seguido al pueblo». «He estado ocupado con la granja, Isabela». «Sí, eso he oído»,
dijo ella, lanzando una mirada despectiva hacia Lucía. Dicen que tienes ayuda. Lucía sintió la sangre arder en sus venas, pero se mantuvo en silencio. Lucía es mi socia en la granja, corrigió Andrés firmemente, y una trabajadora excepcional. Isabela alzó una ceja perfectamente delineada. ¡Qué interesante! Bueno, espero verte en el baile del próximo mes. Sería una pena que no asistieras. Cuando se fue, dejando una estela de perfume caro, Lucía exhaló. Ella es hermosa, dijo en voz baja. Ella es superficial, respondió Andrés sin dudar. La belleza sin bondad es como una flor sin perfume, bonita de ver, pero vacía. Al mediodía, un incidente cambió el tono del día. Un niño pequeño, corriendo entre los puestos, tropezó y cayó fuertemente, golpeándose la rodilla contra una piedra. Comenzó a llorar mientras la sangre manchaba sus pantalones rasgados. Lucía reaccionó instintivamente. Se arrodilló junto al niño, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y lo presionó contra la herida. «Tranquilo, pequeño. Deja que te ayude». El niño sollozaba, asustado más que herido. Lucía le habló con voz calmada mientras limpiaba la herida con agua de su cantimplora. Luego arrancó un trozo de tela de su propia enagua y vendó la rodilla con cuidado experto. «¿Ves? Ya está mejor. Eres muy valiente». La madre del niño llegó corriendo, pálida de preocupación. «Miguelito, ¿qué pasó?» «Se cayó, señora, pero la herida no es grave. Solo manténgala limpia y cambie el vendaje mañana». La mujer miró a Lucía con sorpresa y gratitud. «Gracias, muchas gracias. No sé qué hubiera hecho. No es nada. Me alegra poder ayudar». Mientras la mujer se llevaba a su hijo, varios de los presentes habían observado la escena. Algo en sus miradas había cambiado. Ya no era desprecio, sino respeto, curiosidad, incluso admiración. «¿Dónde aprendiste a curar así?», preguntó un hombre mayor que vendía herramientas. «Mi madre era curandera. Me enseñó antes de morir. Es un don valioso», comentó otra mujer. «En el pueblo necesitamos a alguien así desde que murió la vieja Sara». Por primera vez, Lucía sintió que no era invisible. Las personas comenzaron a acercarse, no solo a comprar, sino a conversar, a hacer preguntas, a mostrar interés genuino. Una señora le pidió consejo sobre una tos persistente. Un joven preguntó qué hierbas eran buenas para el dolor de estómago. Lucía respondió con conocimiento y paciencia, compartiendo los secretos que su madre le había enseñado años atrás. Andrés observaba desde un lado, una sonrisa orgullosa en su rostro. Veía cómo Lucía florecía ante sus ojos, cómo su confianza crecía con cada interacción positiva. Al final del día, cuando ya habían vendido casi todo y el sol comenzaba a descender, emprendieron el regreso a la granja. La carreta iba ligera, las bolsas pesadas con las monedas ganadas. «Lo hiciste maravillosamente», dijo Andrés. «Fue diferente de lo que esperaba», admitió Lucía. «Pensé que sería terrible, pero cuando dejé de preocuparme por lo que pensaban de mí y simplemente ayudé a ese niño, todo cambió». Ese es el secreto, Lucía. Cuando vives desde tu verdad, desde lo que eres realmente, las opiniones ajenas pierden poder. Esa noche, mientras cenaban sopa caliente y pan fresco, Lucía reflexionó sobre el día. Por primera vez en su vida había sentido que tenía algo valioso que ofrecer al mundo, algo que iba más allá de su apariencia. «Andrés», dijo de repente, «¿crees que podría ayudar a más personas con remedios y curaciones?» «Creo que deberías. El pueblo necesita tus conocimientos, y tú necesitas ver que tienes un propósito». Lucía sonrió, sintiendo una chispa de emoción que hacía años no experimentaba. Quizás, solo quizás, su vida podía tener significado después de todo. «Señora Lucía, mi esposo tiene fiebre alta desde hace 3 días», suplicó una mujer en la puerta de la granja, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la preocupación. Habían pasado 2 semanas desde el día del mercado, y la noticia de los conocimientos curativos de Lucía se había extendido por el pueblo como el fuego en el pasto seco. Cada día llegaban más personas buscando ayuda. Niños con tos,
ancianos con dolores en las articulaciones, mujeres con problemas durante el embarazo. Lucía tomó su bolsa de hierbas y siguió a la mujer hasta su casa en las afueras del pueblo. El hombre yacía en la cama, temblando bajo varias mantas, a pesar del calor del mediodía. Lucía examinó sus ojos, tocó su frente ardiente, escuchó su respiración trabajosa. «Es una infección fuerte, pero no está perdido», dijo con calma. «Necesito que hiervas estas hierbas en agua durante 20 minutos. Déjalo enfriar un poco y dale de beber cada 2 horas. También necesitamos bajar la fiebre con compresas frías». Trabajó durante horas, preparando remedios, cambiando compresas, instruyendo a la esposa. Cuando finalmente la fiebre comenzó a bajar, ya era de noche. La mujer lloró de alivio y gratitud. «No sé cómo agradecerte, no tenemos mucho dinero, pero...» «No necesito dinero», interrumpió Lucía suavemente. «Solo mejórate y cuida de tu esposo». «Ah, al menos acepta esto», insistió la mujer entregándole una hogaza de pan recién horneado y un tarro de miel. «Es lo único que puedo ofrecerte». Lucía aceptó con gratitud. Mientras caminaba de regreso a la granja bajo la luz de la luna, sintió una satisfacción profunda que nunca había experimentado. Estaba haciendo una diferencia, ayudando a personas que la necesitaban. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente valiosa. Andrés la esperaba en el porche, preocupado por su tardanza. «Estaba a punto de salir a buscarte», dijo, visible alivio en su rostro. «Perdona la demora, el paciente estaba grave, pero creo que se recuperará. Ven, debes estar agotada. Preparé algo de cena». Mientras comían, Lucía le contó sobre su día. El hombre enfermo, una niña con una infección en el ojo, un anciano con problemas respiratorios. Andrés escuchaba atentamente, observando cómo sus ojos brillaban al hablar de su trabajo. «Estás encontrando tu lugar», dijo él con suavidad. «Te ves diferente, más luminosa». Lucía bajó la mirada, sintiendo calor en las mejillas. «Me siento diferente. Por primera vez, siento que importo, que mi existencia tiene un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Siempre has importado, Lucía. Solo necesitabas verlo tú misma». El silencio que siguió fue cómodo, cargado de algo no dicho, pero presente entre ellos. Los sentimientos de Lucía hacia Andrés habían evolucionado más allá de la gratitud. Había una conexión profunda, una comprensión mutua que iba creciendo día a día, pero el miedo aún la paralizaba. ¿Cómo podía alguien como Andrés, bueno, paciente y respetado, amarla verdaderamente? No era simplemente compasión lo que sentía por ella. Como si leyera sus pensamientos, Andrés habló. «Lucía, hay algo que necesito decirte». El corazón de ella se aceleró. «Cuando llegaste aquí, pensé que simplemente estaba ayudando a alguien necesitado, pero con cada día que pasa me doy cuenta de que eres tú quien me ha ayudado a mí. Desde que Elena murió, esta casa estaba vacía, mi corazón estaba vacío. Tú has traído vida de nuevo». Lucía sentía las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Andrés, no tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que cuando te miro, veo a la mujer más extraordinaria que he conocido. No por tu rostro, sino por tu espíritu, tu bondad, tu fuerza». Antes de que ella pudiera responder, un golpe urgente en la puerta los interrumpió. Era don Ramiro, el vecino antipático que los había encontrado semanas atrás. «Andrés, perdona la hora, pero necesito a la curandera. Mi nieta está muy mal, tiene convulsiones. Los doctores del pueblo están en la ciudad y no volverán hasta mañana». Toda antipatía anterior había desaparecido, reemplazada por desesperación pura. Lucía se puso de pie inmediatamente. «Vamos, ¿cuánto tiempo lleva así?» «1 hora. Estoy asustado. Nunca había visto algo así». Lucía y Andrés lo siguieron hasta su casa. La niña, de unos 8 años, yacía en su cama, el cuerpo sacudiéndose violentamente. Su abuela sollozaba en una esquina, impotente.
Lucía evaluó la situación rápidamente. Recordó un caso similar que su madre había tratado años atrás. Necesito agua caliente, toallas limpias y todas las almohadas que tengan. Andrés, ayúdame a girarla de lado. Trabajó con precisión, colocando a la niña en posición de seguridad, asegurándose de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas. Preparó una infusión especial con hierbas que llevaba siempre consigo, y cuando las convulsiones finalmente cesaron, logró que la niña bebiera pequeños sorbos. Pasaron horas tensas. Lucía no se movió del lado de la pequeña, vigilando cada respiración, cada signo vital. Andrés permaneció con ella, trayendo lo que necesitara, ofreciendo apoyo silencioso. Finalmente, al amanecer, la niña abrió los ojos. Estaba débil pero consciente. «¿Dónde estoy?», murmuró. «Estás en casa, pequeña». «Todo está bien ahora», dijo Lucía, acariciando su frente con ternura. Don Ramiro, el hombre duro que raramente mostraba emociones, rompió a llorar. «Me has devuelto a mi nieta. No sé cómo pagarte esto». «Cuídala bien. Eso es todo lo que pido», respondió Lucía. Cuando finalmente regresaron a la granja, el sol ya estaba alto. Ambos estaban exhaustos, pero satisfechos. Antes de entrar, Andrés detuvo a Lucía. «Lo que hiciste anoche fue extraordinario. Salvaste una vida. Hice lo que pude, lo que mi madre me enseñó». «No, Lucía, esto es más que conocimiento. Tienes un don, una capacidad de ver más allá de los síntomas, de conectar con las personas. Eso no se enseña, se lleva en el alma». Lucía lo miró a los ojos, viendo en ellos algo que la hizo temblar: admiración, respeto y algo más profundo, más cálido. «Andrés, lo que dijiste anoche, antes de que don Ramiro llegara», lo decía en serio, cada palabra. Y allí, bajo la luz dorada del amanecer, con el canto de los pájaros como música de fondo, Lucía permitió que Andrés tomara su mano. No dijo nada, pero en ese gesto había una promesa, un comienzo. «Te está emocionando esta historia de transformación y amor verdadero. Dale like si quieres que Lucía encuentre la felicidad que merece, y comparte este video con alguien que necesite recordar su propio valor». «El alcalde quiere verte», anunció Andrés una mañana entrando a la casa con una carta en la mano. Lucía levantó la vista del mortero, donde estaba moliendo hierbas secas para preparar ungüento. Habían pasado 3 semanas desde que salvó a la nieta de don Ramiro, y su reputación como curandera había crecido exponencialmente. Personas de pueblos vecinos comenzaban a llegar buscando sus servicios. «¿El alcalde? ¿Para qué?», preguntó con recelo. «No lo dice en la carta. Solo que es urgente y que vayas mañana al ayuntamiento». Lucía sintió un nudo en el estómago. El alcalde, don Fernando, era el padre de Isabela, la mujer hermosa que había mostrado tanto desprecio hacia ella en el mercado. Nada bueno podía salir de esa reunión. «Iré contigo», dijo Andrés firmemente. «No, está bien, puedo ir sola. Ya no soy la misma mujer asustada que llegó aquí hace 2 meses». Y era verdad. Lucía había cambiado profundamente. Caminaba con la cabeza alta, hablaba con confianza, y su rostro, aunque seguía siendo sencillo según los estándares convencionales, irradiaba una luz interior que muchos encontraban magnética. Al día siguiente se vistió con su ropa más limpia, un vestido azul simple, pero digno que había comprado con sus primeras ganancias como curandera. Se recogió el cabello en un moño ordenado y caminó hacia el pueblo con paso firme. El ayuntamiento era un edificio imponente de piedra en el centro de la plaza. Lucía subió las escaleras de mármol y fue recibida por un secretario que la condujo a la oficina del alcalde. Don Fernando era un hombre corpulento de unos 60 años, con bigote gris y mirada calculadora. La observó cuando entró, evaluándola como si fuera una mercancía en el mercado. «Así que tú eres la famosa curandera», dijo sin levantarse ni ofrecerle asiento. «Me llamo Lucía, señor alcalde». Sí, he escuchado mucho sobre ti,
Parece que has impresionado a algunos de los tontos del pueblo con tus hierbas y remedios caseros. El tono despectivo era inconfundible, pero Lucía mantuvo la compostura. Solo ayudo a quienes lo necesitan, señor. Eso está muy bien, pero tenemos un problema. Verás, practicar la medicina sin licencia es ilegal. Podrías estar metiéndote en serios problemas. Lucía sintió un escalofrío. No había pensado en eso. Yo no practico medicina, señor. Solo comparto conocimientos tradicionales que mi madre me enseñó. Ah, pero cobras por tus servicios, ¿no es cierto? Algunas personas insisten en pagar, pero nunca lo exijo. Muchas veces trabajo a cambio de nada o por comida. Don Fernando se reclinó en su silla, una sonrisa desagradable en sus labios. Mira, muchacha, no vine a cerrar tu pequeño negocio. De hecho, tengo una propuesta para ti. Lucía esperó cautelosa. Mi esposa ha estado enferma durante meses. Los médicos de la ciudad no han podido ayudarla. Si puedes curarla, me aseguraré de que tengas un permiso oficial para practicar tu arte. Incluso podría proporcionarte un espacio en el pueblo. ¿Y si no puedo ayudarla? La sonrisa se desvaneció. Entonces sugiero que dejes de jugar a la doctora y encuentres otro modo de ganarte la vida. Tenemos un trato. Lucía sabía que era una trampa, pero también sabía que no podía rechazarlo. Si el alcalde decidía perseguirla, podría arruinar todo lo que había construido. Necesitaré examinarla primero. No puedo prometer nada sin saber cuál es su condición. Por supuesto. Mi esposa te espera en la residencia. El carruaje te llevará. La mansión del alcalde era opulenta, llena de muebles caros y decoraciones ostentosas. Lucía fue conducida a una habitación en el segundo piso, donde la esposa del alcalde, doña Beatriz, descansaba en una cama enorme con dosel. Era una mujer de unos 50 años, pálida y demacrada, con ojeras profundas y manos temblorosas. Isabela estaba sentada junto a ella, y su expresión se endureció cuando vio entrar a Lucía. ¿Ella? ¿Esta es la curandera milagrosa de la que todos hablan? Dijo con desdén. Isabela, por favor, susurró la madre débilmente. Dale una oportunidad. Lucía se acercó a la cama ignorando la hostilidad de Isabela. Doña Beatriz, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Durante la siguiente hora, Lucía realizó un examen exhaustivo, haciendo preguntas detalladas sobre dieta, hábitos de sueño, dolor y otros síntomas. Isabela observaba con los brazos cruzados, claramente esperando que Lucía fracasara. Finalmente, Lucía se enderezó. Creo saber cuál es el problema. No es una enfermedad, es envenenamiento lento. ¿Qué? Exclamó Isabela. ¿Estás acusando a alguien de envenenar a mi madre? No estoy acusando a nadie. Pero los síntomas son claros. Debilidad progresiva, temblores, palidez extrema. ¿Toma algún medicamento regularmente? Doña Beatriz señaló débilmente una botella en la mesa de noche. El tónico que el médico de la ciudad me recetó. Lo tomo 3 veces al día. Lucía tomó la botella y la olió. Su expresión se ensombreció. Este tónico contiene mercurio en dosis muy altas. A largo plazo es tóxico. Está envenenándola lentamente. Eso es ridículo, interrumpió Isabela. El doctor Méndez es el médico más respetado de la región. Quizás no sabía la dosis correcta, o quizás le dieron la receta equivocada. Pero si continúa tomando esto, morirá en pocos meses. El silencio llenó la habitación. Doña Beatriz comenzó a llorar suavemente. ¿Puedes ayudarme? Sí, pero el tratamiento llevará tiempo. Primero debemos eliminar el tóxico de su cuerpo, luego reconstruir su fuerza. Necesitará dieta especial, infusiones diarias y mucho descanso. Daré lo que sea necesario, dijo la mujer con determinación renovada. Durante las siguientes semanas, Lucía visitó la mansión diariamente. Preparó remedios especiales, supervisó la dieta de doña Beatriz y lentamente la mujer comenzó a mejorar. El color regresó a sus mejillas, los temblores disminuyeron y recuperó el apetito. Incluso Isabela, a regañadientes,
Tuvo que admitir que Lucía sabía lo que hacía. Aunque nunca fue amable, al menos dejó de ser abiertamente hostil. Una tarde, mientras preparaba una nueva tanda de infusiones en la cocina de la mansión, Isabela entró. ¿Puedo hablar contigo? Lucía asintió, sorprendida. Quiero disculparme, dijo Isabela con dificultad, como si las palabras le costaran dolor físico. Te juzgué sin conocerte. Pensé que eras solo otra campesina intentando aprovecharse de la gente. ¿Y ahora? Ahora veo que estaba equivocada. Has salvado a mi madre cuando los médicos más caros y educados no pudieron. Eso significa algo. Era un comienzo, pensó Lucía. No amistad, quizás nunca lo sería, pero al menos respeto mutuo. Cuando doña Beatriz finalmente se levantó de la cama y pudo caminar por el jardín, toda la familia estaba eufórica. Don Fernando, cumpliendo su palabra, le otorgó a Lucía un permiso oficial y le ofreció una pequeña casa en el pueblo para establecer su consulta. Pero cuando Lucía regresó a la granja esa noche para contarle a Andrés las noticias, se dio cuenta de algo importante. No quería dejar la granja. No quería dejar a Andrés. «Puedes aceptar el espacio en el pueblo y seguir viviendo aquí», sugirió Andrés cuando ella expresó sus dudas. «O podríamos hacer esto oficial». «¿Oficial? Lucía, estos meses contigo han sido los más felices desde que perdí a Elena. No quiero que esto termine. Quiero que te quedes. No como mi empleada o mi socia, sino como mi esposa». El tiempo pareció detenerse. Lucía miró a este hombre que había visto su valor cuando nadie más lo hizo, que la había apoyado, protegido y amado sin condiciones. «Sí», susurró. «Sí, quiero quedarme contigo». «Van a casarse», gritó la pequeña Rosa, la hija del panadero, corriendo por la plaza del pueblo con la noticia. La boda de Andrés y Lucía se convirtió en el tema de conversación principal en el pueblo. Algunos celebraban la noticia con alegría genuina, especialmente aquellos a quienes Lucía había ayudado con sus remedios. Otros murmuraban con desaprobación, incapaces de entender cómo un hombre respetado como Andrés podía elegir a una mujer tan común. Pero Lucía ya no se preocupaba por esas opiniones. Había aprendido que su valor no dependía de la aprobación externa, sino de la certeza interna de quién era y qué podía ofrecer al mundo. Los preparativos comenzaron de inmediato. La boda sería sencilla, como correspondía a su naturaleza y circunstancias. Nada de lujos extravagantes ni ostentación, solo una ceremonia honesta en la pequeña iglesia del pueblo, seguida de una celebración en la granja. Doña Beatriz, agradecida por su recuperación, insistió en regalarle a Lucía un vestido de novia. No era nuevo ni elaborado, pero era hermoso. Un vestido de seda color marfil, con encaje delicado en las mangas, que había pertenecido a la abuela de doña Beatriz. No puedo aceptar algo tan valioso», protestó Lucía cuando vio el vestido. «Por favor, acéptalo», insistió la mujer mayor. «Me devolviste mi vida. Este vestido ha traído felicidad a 3 generaciones de mujeres en mi familia. Ahora quiero que te traiga felicidad a ti». Lucía aceptó con lágrimas en los ojos, conmovida por el gesto. La semana antes de la boda fue un torbellino de actividad. Las mujeres del pueblo que Lucía había ayudado se ofrecieron a cocinar para la celebración. Don Ramiro, completamente transformado desde que ella salvó a su nieta, ofreció su granero más grande para la fiesta. Incluso el severo padre Tomás, el sacerdote del pueblo, mostró una rara sonrisa cuando Andrés y Lucía fueron a hablar con él sobre la ceremonia. «He visto muchas bodas en mis 40 años como sacerdote», dijo el anciano padre, «pero pocas parejas llegan ante el altar con tanto amor verdadero como ustedes dos. Es refrescante». Sin embargo, no todo era alegría. Una tarde, mientras Lucía organizaba hierbas en su nueva consulta en el pueblo, Isabela apareció inesperadamente. «Necesito hablar contigo», dijo. Su tono era difícil de interpretar. Lucía la invitó a pasar, ofreciéndole una silla. «¿Qué puedo hacer por ti?
Isabela guardó silencio por un momento, luchando visiblemente con sus palabras. Yo tenía planeado casarme con Andrés, confesó finalmente. Después de que su esposa murió, mi padre y yo pensamos que sería una buena unión. Él necesitaba compañía, yo necesitaba un marido respetable. Lucía esperó, sin interrumpir. Pero Andrés nunca me vio de esa manera. Siempre fui educado, amable incluso, pero nunca hubo esa chispa. Y luego llegaste tú, Isabela. Yo nunca intenté. Lo sé, interrumpió. Por eso vine, no para causar problemas, sino para decirte que entiendo ahora. Andrés te mira como nunca me miró a mí. Y después de ver cómo salvaste a mi madre, cómo ayudas a todos sin pedir nada a cambio, entiendo por qué. Se puso de pie, alisando su elegante vestido. Fui cruel contigo porque estaba celosa de algo que tú tienes y yo nunca he tenido. Sustancia real. He pasado mi vida siendo hermosa por fuera pero vacía por dentro. Tú eres lo opuesto. No creo que seas vacía, Isabela, solo perdida, quizás. Isabela sonrió tristemente. Quizás tienes razón. En cualquier caso, vine a desearte felicidad. La mereces. Cuando se fue, Lucía se quedó pensando en la conversación. La vida era extraña. La mujer a quien había envidiado secretamente por su belleza, la envidiaba a ella por su propósito. La noche antes de la boda, Lucía no pudo dormir. Estaba sentada en el porche de la granja, observando las estrellas, cuando Andrés salió a acompañarla. ¿Nerviosa?, preguntó, sentándose a su lado. Un poco. Sigo sin creer que esto sea real, que mañana me convertiré en tu esposa. ¿Tienes dudas? No, respondió sin vacilar. Ninguna duda sobre ti, sobre nosotros. Solo, a veces todavía escucho esas voces del pasado diciéndome que no merezco ser feliz. Andrés tomó su mano. Esas voces mienten. Mereces toda la felicidad del mundo, Lucía, y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol brillante. Lucía se vistió con ayuda de doña Beatriz y algunas de las mujeres del pueblo. Cuando se miró en el espejo por primera vez en su vida, se vio hermosa, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque finalmente podía ver lo que Andrés siempre había visto: la luz interior, la bondad, la fuerza que irradiaba desde dentro. La ceremonia en la iglesia fue emotiva. Cuando Lucía caminó por el pasillo, vio lágrimas en los ojos de muchos de los presentes, no lágrimas de lástima o desprecio, sino de alegría genuina. Andrés la esperaba en el altar, con los ojos brillantes de emoción. Cuando la vio, su sonrisa iluminó todo el espacio. El padre Tomás condujo la ceremonia con voz firme y cálida. Andrés, tomas a Lucía como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, respondió Andrés sin dudar, su voz clara y fuerte. Lucía, tomas a Andrés como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Lucía miró a los ojos del hombre que había transformado su vida, que le había enseñado a verse a sí misma con amor. Sí, acepto. Entonces, por el poder que me confiere la Iglesia, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Cuando Andrés la besó, Lucía sintió que todas las heridas del pasado finalmente sanaban. No era solo un beso, era una promesa, un nuevo comienzo, la confirmación de que el amor verdadero existe y transforma. La celebración en el granero de don Ramiro fue alegre y abundante. Había música, baile, comida deliciosa y risas. Lucía bailó hasta que le dolieron los pies, rió hasta que le dolieron las mejillas y por primera vez en su vida se sintió completamente, incondicionalmente amada. Al caer la noche, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Andrés y Lucía se quedaron solos bajo el cielo estrellado. «Señora de Andrés», dijo él con una sonrisa, «¿cómo se siente ser una mujer casada?»
Como si finalmente hubiera encontrado mi hogar, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. No un lugar, sino una persona. Tú eres mi hogar. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, dos almas que habían estado perdidas encontraron en el amor la redención que ambos necesitaban. «Señora Lucía, por favor, venga rápido», gritó un niño desde la puerta de la consulta, jadeando por haber corrido. Habían pasado 6 meses desde la boda, y la vida había encontrado un ritmo hermoso. Lucía dividía su tiempo entre atender a los enfermos en su consulta del pueblo y trabajar junto a Andrés en la granja. La casa que antes estaba vacía, ahora rebosaba de vida. Risas, conversaciones, el aroma de comidas compartidas y el calor de un amor que crecía cada día. Pero ese día, la urgencia en la voz del niño hizo que Lucía dejara todo inmediatamente. «¿Qué pasó, Pedrito? Es mi hermanita, está muy enferma, no respira bien y tiene la piel azul. Mi mamá dice que se está muriendo». Lucía tomó su bolsa de remedios y corrió detrás del niño. La casa estaba en las afueras del pueblo, una construcción humilde donde vivía una familia de trabajadores. Cuando encontró a la madre sollozando mientras sostenía a una bebé de apenas 1 año que luchaba por respirar. Lucía evaluó rápidamente la situación. La niña tenía una infección respiratoria severa, probablemente neumonía. Sus labios estaban azulados por la falta de oxígeno y su pequeño pecho se hundía con cada respiración trabajosa. «Necesito agua hirviendo, todas las mantas calientes que tengan y alguien que vaya a buscar a Andrés. Díganle que traiga miel pura y el aceite de eucalipto que guardamos en el granero». Trabajó sin descanso durante horas. Preparó vaporizaciones con hierbas para abrir las vías respiratorias de la bebé. Le dio pequeñas dosis de un jarabe especial que ayudaba a expulsar la flema, y la mantuvo caliente mientras su pequeño cuerpo luchaba contra la infección. Andrés llegó con los suministros y se quedó a ayudar, sosteniendo a la niña cuando Lucía necesitaba preparar más remedios, tranquilizando a la madre desesperada, manteniendo el fuego encendido para las vaporizaciones. Fue una batalla larga y difícil. Hubo momentos en que Lucía pensó que la pequeña no lo lograría, cuando la respiración se volvía tan débil que apenas se percibía. Pero ella no se rindió, y tampoco la bebé. Al amanecer, finalmente la niña tosió con fuerza, expulsando la flema que bloqueaba sus pulmones. El color comenzó a regresar a su rostro, y su respiración se volvió más fácil, más regular. La madre rompió en llanto de alivio. «¡La salvaste! ¡Salvaste a mi bebé!». Lucía, exhausta, sonrió débilmente. Ella es fuerte. Luchó por vivir. Cuando regresaron a la granja, el sol ya estaba alto. Andrés preparó el desayuno mientras Lucía se lavaba y cambiaba de ropa. Estaba agotada, pero satisfecha. «Cada vez que veo lo que haces», dijo Andrés mientras comían, «me enamoro más de ti. No solo salvaste una vida anoche, le diste esperanza a toda esa familia». Lucía tomó su mano sobre la mesa. «No podría hacerlo sin ti. Tu apoyo, tu ayuda. Eres mi fuerza». Los días siguientes trajeron un cambio significativo. La noticia de cómo Lucía había salvado a la bebé se extendió rápidamente y su reputación creció aún más. Pero con la fama vino también algo inesperado: la envidia y el resentimiento de algunos. El doctor Méndez, el médico de la ciudad que había recetado el tónico tóxico a doña Beatriz, comenzó a difundir rumores sobre Lucía. Decía que era una charlatana, que sus métodos eran peligrosos, que practicaba brujería disfrazada de medicina. «No le hagas caso», aconsejó Andrés cuando Lucía le contó sobre los rumores. «La gente que te conoce sabe la verdad». Pero los rumores tenían efecto. Algunas personas, especialmente las más acomodadas que podían pagar al doctor Méndez, comenzaron a evitar a Lucía. Incluso hubo quienes cruzaban la calle para no encontrarse con ella. Una tarde, mientras atendía en su consulta, entró el doctor Méndez en persona. Era un hombre alto y delgado, con anteojos pequeños y expresión altiva.
Así que tú eres la famosa curandera, dijo con desdén, mirando alrededor del modesto consultorio. Hierbas colgadas, frascos sucios. Esto es medieval. Estas hierbas han salvado más vidas en 6 meses que usted en años, doctor, respondió Lucía con calma. El hombre se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Yo estudié en las mejores universidades de Europa. Tú eres solo una campesina ignorante jugando a ser doctora. Y sin embargo, fui yo quien descubrió que su tónico estaba envenenando a doña Beatriz. Fui yo quien la salvó cuando usted la estaba matando lentamente con su medicina moderna. Eso fue un error en la dosis, nada más. Un error que casi le cuesta la vida a una mujer. Doctor Méndez, no tengo problema con usted ni con su medicina. Hay espacio para ambos enfoques. Pero si viene aquí a intimidarme o a difundir mentiras sobre mi trabajo, no funcionará. El doctor la miró con odio, apenas contenido. Esto no ha terminado, curandera. Encontraré la manera de cerrar este lugar. Cuando se fue, Lucía sintió un escalofrío de preocupación. Sabía que el doctor Méndez tenía influencia y conexiones. Podía causar problemas reales. Esa noche compartió sus temores con Andrés. Puede intentar lo que quiera, dijo su esposo con determinación. Pero no está solo. Tienes a toda la gente del pueblo que has ayudado. Tienes al alcalde y su familia. Tienes aliados poderosos. Pero ¿qué pasa si no es suficiente? ¿Qué pasa si logra quitarme el permiso para practicar? Andrés la abrazó fuertemente. Entonces encontraremos otra manera. Pero no permitiré que nadie te quite lo que has construido con tanto esfuerzo y dedicación. Los temores de Lucía se materializaron una semana después. El doctor Méndez presentó una queja formal ante las autoridades regionales, alegando que Lucía practicaba medicina sin los títulos apropiados y ponía en riesgo la salud pública. Lucía fue citada a comparecer ante un tribunal médico en la ciudad. Andrés insistió en acompañarla, y para su sorpresa, no fueron solos. Don Ramiro, doña Beatriz y su familia, la madre de la bebé que había salvado, y docenas de otras personas que Lucía había ayudado, se presentaron como testigos. Llenaron la sala del tribunal, una muestra silenciosa pero poderosa de apoyo. El presidente del tribunal era un hombre mayor de aspecto severo. Escuchó primero al doctor Méndez, quien presentó su caso con retórica pomposa y acusaciones graves. Esta mujer es un peligro público. No tiene educación formal, confía en supersticiones y remedios caseros. Está engañando a gente inocente y vulnerable. Luego fue el turno de Lucía. Se puso de pie, con las piernas temblorosas pero la voz firme. Señores del tribunal, es cierto que no estudié en universidades europeas, pero aprendí de mi madre, quien aprendió de su madre, un conocimiento transmitido durante generaciones. He ayudado a cientos de personas y ninguna ha sufrido daño por mis tratamientos. Uno de los jueces intervino. ¿Puede demostrar la efectividad de sus métodos? Fue entonces cuando los testigos comenzaron a hablar. Uno tras otro contaron sus historias, enfermedades que Lucía había curado cuando otros habían fracasado, vidas que había salvado, dolor que había aliviado. Don Ramiro, con voz temblorosa de emoción, testificó sobre cómo Lucía había salvado a su nieta. Doña Beatriz describió cómo Lucía la había salvado del envenenamiento que el propio doctor Méndez había causado inadvertidamente. La joven madre lloró mientras contaba cómo su bebé estaba viva gracias a Lucía. El impacto fue innegable. Los jueces escucharon con atención creciente, tomando notas, intercambiando miradas significativas. Finalmente, después de deliberar durante 1 hora, el presidente del tribunal anunció su decisión. Hemos revisado toda la evidencia y testimonios presentados. Si bien es cierto que la señora Lucía no posee títulos formales, su conocimiento práctico y sus resultados son innegables. Por lo tanto, rechazamos la queja presentada y le otorgamos un reconocimiento oficial como practicante de medicina tradicional. El alivio
inundó a Lucía. Andrés la abrazó mientras las personas en la sala aplaudían. El doctor Méndez salió furioso, derrotado. En el camino de regreso a casa, Lucía reflexionó sobre todo lo ocurrido. «Cuando llegué a tu granja hace un año, no creía tener valor alguno», le dijo a Andrés. «Y ahora tengo un propósito, una familia, amor verdadero. Mi vida tiene significado. Siempre tuvo significado, amor. Solo necesitabas verlo tú misma». «Andrés, tengo algo que decirte», susurró Lucía una mañana de primavera, con una mezcla de nerviosismo y alegría en su voz. Habían pasado casi 2 años desde aquella noche de tormenta que cambió todo. La granja prosperaba. La consulta de Lucía atendía a pacientes de pueblos cada vez más lejanos, y su amor había crecido más fuerte con cada día compartido. Andrés dejó el cubo de leche que estaba cargando y se acercó a ella, preocupado por su expresión seria. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Lucía tomó sus manos con los ojos brillantes. «Estoy más que bien. Andrés, vamos a tener un bebé». El silencio que siguió duró solo un segundo antes de que Andrés la levantara en sus brazos, girando con ella mientras reía de pura felicidad. «¿Un bebé? ¿De verdad? De verdad. Para el otoño». Andrés la bajó con cuidado, como si de repente ella fuera de cristal, y la besó con ternura. «No puedo creer. Vamos a ser padres. Lucía, me has dado todo lo que nunca pensé volver a tener». La noticia se extendió por el pueblo rápidamente, y las reacciones fueron mayormente de alegría. Las mujeres que Lucía había ayudado durante sus embarazos ahora querían devolverle el favor, ofreciendo consejos, ropa de bebé y apoyo. Doña Beatriz organizó una reunión especial en su casa, invitando a todas las mujeres respetables del pueblo para celebrar a Lucía. Era algo impensable 2 años atrás, cuando Lucía era vista como una extraña sin valor. «Mira cómo han cambiado las cosas», comentó doña Beatriz durante la celebración. «De ser una desconocida a ser el corazón de nuestra comunidad. Tu bebé tendrá la madre más valiente y sabia que podría desear». Pero no todo era celebración. El embarazo fue difícil. Lucía, acostumbrada a cuidar de otros, ahora tenía que aprender a cuidarse a sí misma. Las náuseas matutinas duraron meses y hubo momentos de debilidad que la frustraban enormemente. «No puedo seguir el ritmo», se quejó una tarde, después de tener que cancelar varias consultas porque se sentía demasiado mareada. «La gente me necesita». «La gente puede esperar», dijo Andrés firmemente. «Tú y nuestro bebé son la prioridad ahora». Contrató a una joven del pueblo, Clara, para ayudar a Lucía en la consulta. Clara era inteligente y ansiosa por aprender, y Lucía descubrió que disfrutaba enseñando, transmitiendo el conocimiento que su madre le había dado. «Algún día», le dijo a Clara mientras le mostraba cómo preparar un ungüento, «todo esto será tuyo si quieres. El conocimiento debe compartirse, no morir conmigo». A medida que su vientre crecía, Lucía se encontró reflexionando sobre su propia infancia, sobre la madre que había perdido demasiado pronto. Se preguntaba qué tipo de madre sería, si podría darle a su hijo todo el amor y la seguridad que ella no tuvo. Una noche, compartió estos temores con Andrés. «¿Y si no soy suficientemente buena? ¿Y si no sé cómo criar a un hijo? Lucía, mírate. Has curado a cientos de personas, has transformado este pueblo, has superado obstáculos que hubieran destruido a otros. Serás una madre maravillosa, porque ya sabes lo más importante, cómo amar sin condiciones». En su 6º mes de embarazo, ocurrió algo que puso a prueba todo lo que había construido. Una epidemia de fiebre escarlatina llegó al pueblo. Los niños eran los más vulnerables, y pronto docenas de familias tocaron a su puerta desesperadas. «No puedes atenderlos a todos en tu estado», protestó Andrés. «Es demasiado arriesgado». «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras los niños mueren», respondió Lucía con determinación. «Encontraré la manera». Organizó un sistema. Clara y otras mujeres que había entrenado hacían las visitas domiciliarias bajo sus instrucciones,
mientras Lucía coordinaba todo desde la consulta, preparando remedios en grandes cantidades y dando indicaciones precisas. Trabajó día y noche, descansando solo cuando Andrés la obligaba. Su vientre crecido hacía los movimientos difíciles, pero su determinación era más fuerte que las limitaciones físicas. Gradualmente, la epidemia fue controlada. Gracias a los esfuerzos coordinados y los remedios efectivos, ningún niño del pueblo murió, aunque en pueblos vecinos la historia fue diferente. El alcalde, don Fernando, reconoció públicamente el trabajo de Lucía. Esta mujer, a quien algunos alguna vez despreciaron, ha salvado a nuestros hijos. Le debemos una deuda de gratitud que nunca podremos pagar. Pero el esfuerzo tuvo su costo. Lucía comenzó a tener contracciones prematuras. El médico que vino de la ciudad le ordenó reposo absoluto. Señora, si no descansa podría perder al bebé, le advirtió con severidad. Esas palabras la aterrorizaron más que cualquier enfrentamiento con el doctor Méndez o cualquier crítica del pueblo. Finalmente aceptó quedarse en cama, frustrante como era. Los días pasaban lentos. Andrés no se separaba de su lado, excepto para atender las tareas más urgentes de la granja. Le leía, le contaba historias, le acariciaba el vientre mientras hablaba con su hijo por nacer. «Ya quiero conocerte, pequeño», susurraba. «Tu mamá es la mujer más fuerte que conozco, y vas a ser igual de fuerte». Una tarde, mientras descansaba, Isabela hizo una visita inesperada. Traía flores del jardín de su madre. «Quería verte», dijo sentándose cautelosamente al borde de la cama. «Escuché sobre el reposo. Gracias por venir. Sabes, he estado pensando mucho últimamente», comenzó Isabela, «sobre mi vida, sobre lo que he hecho con ella. Me pasé años preocupándome por mi apariencia, por casarme bien, por lo que la gente pensaba de mí. Y al final, ¿qué tengo? Una casa vacía y ningún propósito real. Isabela, no, déjame terminar. Te veo a ti, con todo lo que has logrado, el amor que has encontrado, el propósito que tienes. Y me doy cuenta de que desperdicié tanto tiempo. Quiero cambiar eso. Quiero aprender de ti». Era una conversación que Lucía nunca imaginó tener. Durante las semanas siguientes, Isabela visitó regularmente, ayudando con pequeñas tareas y aprendiendo sobre hierbas y remedios. No sería curandera, pero descubrió que podía ayudar de otras maneras, organizando provisiones y asistiendo a quienes necesitaban transporte a la consulta. Cuando finalmente llegó el momento del parto, una noche de otoño con el primer frío del año en el aire, Andrés estaba aterrorizado. Lucía, en cambio, estaba extrañamente tranquila. «He ayudado a nacer a docenas de bebés», le dijo entre contracciones. «Ahora toca el mío». El parto fue largo y difícil. Clara y doña Beatriz estaban allí para ayudar, pero fue Lucía quien mantuvo el control, dando instrucciones incluso en medio del dolor. Y entonces, cuando la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, el llanto de un bebé llenó la habitación. «Es una niña», anunció Clara con lágrimas de alegría. «Una niña preciosa y saludable». Cuando colocaron a la bebé en sus brazos, Lucía miró ese pequeño rostro arrugado y sintió un amor tan intenso que casi dolía. Andrés, llorando abiertamente, se arrodilló junto a la cama. «Es perfecta», susurró, «como su madre». «Elena», dijo Lucía suavemente. «Quiero llamarla Elena, en honor a tu primera esposa. Ella hubiera querido que encontraras la felicidad nuevamente». Andrés no pudo hablar, demasiado emocionado. Solo asintió mientras besaba a su esposa y acariciaba la cabecita de su hija. En ese momento, Lucía recordó a la mujer que había sido 2 años atrás, rota, insegura, convencida de que no tenía valor, y miró a la mujer que era ahora, amada, respetada, madre, sanadora, esposa. La transformación no había sido en su rostro, que seguía siendo el mismo. Había sido en su corazón, en su espíritu, en la forma en que se veía a sí misma. «No soy bonita», había dicho aquella noche en el granero. Pero Andrés había visto la verdad desde el principio. Ella era preciosa.
no a pesar de sus imperfecciones, sino a través de ellas. «Mamá, ¿es cierto que antes creías que no eras bonita?», preguntó la pequeña Elena, ahora de 5 años, con esa curiosidad inocente que solo los niños poseen. Lucía sonrió mientras trenzaba el cabello oscuro de su hija, tan parecido al suyo. Estaban sentadas en el porche de la granja en una tarde dorada de verano. Andrés trabajaba en el campo cercano, y el sonido de su silbido alegre llegaba con la brisa. Sí, pequeña, hubo un tiempo en que pensaba eso. ¿Y por qué? Yo creo que eres la mamá más bonita del mundo. Lucía abrazó a su hija con ternura. Porque no sabía mirarme con los ojos correctos. Pensaba que la belleza era solo lo que se ve afuera. Pero tu papá me enseñó que la verdadera belleza está aquí. Tocó el pecho de la niña sobre su corazón. En la bondad, en el amor, en cómo tratamos a los demás. Elena asintió con seriedad, aunque probablemente no entendía completamente. Pero algún día lo haría. Lucía se aseguraría de que su hija nunca dudara de su propio valor, nunca permitiera que las opiniones ajenas definieran quién era. Habían pasado 5 años desde aquella noche tormentosa en el granero, 5 años de transformación, crecimiento y amor. La granja había prosperado más allá de lo imaginable. Andrés había expandido los cultivos y el ganado, y ahora empleaba a varios trabajadores del pueblo. La consulta de Lucía se había convertido en un pequeño centro de sanación, con Clara ahora trabajando como su asistente principal y otras 3 jóvenes aprendiendo el oficio. Lucía había comenzado a documentar todos sus conocimientos en un libro, asegurándose de que las enseñanzas de su madre no se perdieran con el tiempo. El pueblo mismo había cambiado. La historia de Lucía se había convertido en leyenda local. La mujer que llegó sin nada y se convirtió en el corazón de la comunidad. Los niños que había ayudado a nacer ahora corrían por las calles saludándola como tía Lucía. Las madres venían no solo por remedios, sino por consejo y compañía. Incluso el doctor Méndez, después de años de resistencia, finalmente había aceptado trabajar junto a Lucía en algunos casos difíciles. El orgullo había dado paso al pragmatismo cuando vio que combinando la medicina moderna con los conocimientos tradicionales, los resultados eran superiores. «Lucía», llamó Andrés, acercándose a la casa con las manos llenas de tierra del trabajo. «Don Fernando envió un mensajero. Quiere hablar contigo sobre algo importante». Al día siguiente, Lucía fue al ayuntamiento. El alcalde, ahora considerablemente mayor pero aún vigoroso, la recibió con una sonrisa cálida. «Lucía, querida, tengo noticias. La región ha decidido establecer una escuela de medicina tradicional y quieren que tú seas la directora». Lucía se quedó sin palabras. «¿Yo? Pero, don Fernando, yo no tengo títulos formales. Tienes algo mejor, experiencia real, conocimiento profundo y la capacidad de enseñar. Ya lo has demostrado con Clara y las demás. Imagina lo que podrías hacer con recursos adecuados y estudiantes dedicados». Era una oportunidad que nunca imaginó. Una oportunidad no solo de ayudar a más personas, sino de preservar y elevar el conocimiento tradicional que tanto amaba. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, «y hablar con mi esposo». Esa noche, mientras Elena dormía, Lucía y Andrés hablaron sobre el futuro. La escuela significaría más responsabilidades, menos tiempo en casa, nuevos desafíos. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Andrés. «No lo sé. Parte de mí quiere aceptar. Es una oportunidad increíble, pero otra parte teme perder esto». Señaló alrededor, a su hogar, su familia. «Teme perder lo que hemos construido». Andrés tomó sus manos. «Lucía, este lugar, nuestra familia, no se va a ninguna parte. Yo estaré aquí, Elena estará aquí, nuestra vida estará aquí. Pero eso no significa que no puedas crecer, que no puedas alcanzar más. Tú me enseñaste que el crecimiento no resta, suma». Con su apoyo, Lucía aceptó el puesto. La escuela abrió 6 meses después, en un edificio nuevo, construido específicamente para ese propósito.
Tenía salas de clase, un jardín de hierbas medicinales, una biblioteca con textos tanto tradicionales como modernos, y dormitorios para estudiantes que venían de lejos. El primer año tuvieron 20 estudiantes. Al tercer año había lista de espera. Jóvenes de toda la región y eventualmente de todo el país venían a aprender con Lucía y su equipo. Pero a pesar del éxito profesional, Lucía nunca olvidó lo que realmente importaba. Cada noche regresaba a la granja, donde Andrés la esperaba con una cena caliente y Elena con historias de su día. Los domingos eran sagrados, dedicados únicamente a la familia. Una tarde, años después, mientras Lucía enseñaba a un grupo de estudiantes en el jardín de hierbas, vio a una joven sentada sola en un banco, claramente angustiada. Se acercó. «¿Qué pasa, hija?» La joven, de unos 18 años, tenía lágrimas en los ojos. «Maestra Lucía, no sé si pertenezco aquí. Las otras estudiantes son tan inteligentes, tan bonitas, tan seguras. Yo solo soy ordinaria». Lucía sintió un escalofrío de reconocimiento. Esas palabras, ese dolor, ella lo conocía bien. Se sentó junto a la joven. «¿Sabes? Hubo un tiempo en que yo también pensaba que no era suficiente. Creía que mi apariencia común significaba que no tenía valor. ¿Usted? Pero todos la admiran, todos la respetan. Ahora sí, pero no siempre fue así. Tuve que aprender una lección muy importante. La belleza verdadera no es lo que otros ven en ti, es lo que tú cultivas dentro de ti. Es la bondad, la sabiduría, la fuerza, el amor. Esas cosas no se desvanecen con el tiempo, solo crecen». La joven la miró con ojos llenos de esperanza. ¿Cómo aprendió eso? Alguien me amó lo suficiente para mostrarme mi propio valor, y ahora yo quiero hacer lo mismo por ti y por todos mis estudiantes. Años pasaron.